digamos, este estudio de la Biblia en sus contextos, porque el tema es cómo paso una enseñanza con un propósito. Okay, yo ya encontré la enseñanza en su contexto principal, original, encontré posiblemente lo que yo creo que es el propósito del escritor cuando escribió, por ejemplo, esta profecía o esta narrativa, pero ¿cómo hago para pasarlo a mi tiempo? ¿Qué es lo que paso a mi tiempo? Porque a veces lo que pasamos con la lectura a nuestro tiempo son las cuestiones culturales, son las cuestiones religiosas de la época, son las cuestiones sociales de aquella época y las traigo a esta época. Sin embargo, nosotros debemos entender que hay cuestiones culturales que yo debo adaptarlas, adaptar el mensaje a mi propio contexto. Y estuve en duda sobre qué profeta compartirles. He trabajado esto de los profetas en círculos universitarios y he disfrutado mucho este estudio de los profetas menores. Voy a hacerlo con Abdías porque es el más corto. De hecho, lo pueden buscar ustedes en la Biblia. Ustedes verán que Abdías tiene solo 21 versículos. Desde ya le digo que es imposible querer estudiar Abdías sin leer Abdías completo de corrido. Si alguien dice, voy a estudiar Abdías y se queda en el versículo 5, discúlpeme, es un haragán. Porque no leer, si quiero estudiar Abdías, lo primero que tengo que hacer es leerlo completo. Decir, está bien, no me dio el día para leer Isaías, está bien, pero leer Abdías. Y en la clase abierta, o un taller que voy a dar creo que es no me acuerdo qué fecha de septiembre, con la gente de Sociedad Bíblica, el 29, voy a hablar sobre Amós. Entonces, si quieres saber algo más de Amós, lo vamos a ver un poquito en un taller abierto el miércoles 29 de septiembre. Abdías. Ok, trasfondo histórico. ¿Quién es? Dice visión de Abdías, así empieza el texto. No dice quién era, hijo de quién era, la verdad que aparece en el texto como caído del cielo. Algo, cuando uno mira a los otros profetas dicen generalmente que son hijos de quién y de dónde son. Acá no, acá aparece como caído del cielo. Parece que estaba un poco apurado a la hora de escribir. Solo sabemos que el nombre significa adorador, adorador del Señor. Buscando en una concordancia otros Abdías, encontramos que hay un Abdías que se llama así, que es oficial del ejército de David, un siervo de Acab, un líder que regresó del exilio con Esdras, pero les adelanto que ninguno de ellos es el Abdías, el profeta. Pero esto, lo que hacemos, lo primero es buscar una concordancia donde en otro lugar aparece Abdías, y hay algún personaje que podamos relacionarlo y decir, este es Abdías. No, este es un Abdías distinto. La fecha de Abdías. Bueno, tenemos que leer el pasaje, leer los contextos bíblicos para tratar de ponerle fecha a Abdías. Hay 3 ocasiones históricas donde Edom, que es de quien trata la profecía de Abdías, eso lo vemos en el verso 1, dice el verso 1, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Ok, es una profecía que está relacionada con Edom. Hay 3 acontecimientos bíblicos donde Edom aparece relacionado de manera mala o violenta con Jerusalén. Una es en 2 Reyes 8, otra 2 Reyes 28 y otra 2 Reyes 25. La conclusión a la que yo llego es que es cuando Jerusalén cayó en manos de Nabucodonosor en el año 586. ¿Y por qué llego a esta conclusión? Bueno, obviamente no es una conclusión mía, también la he corroborado con comentaristas, otra vez tratando de leer en comunidad Abdías, con aquellos incluso que ni siquiera conozco la cara de ellos, pero hoy los libros nos permiten hacerlo. Entendemos que por los versos 10 al verso 14 está relacionado con este acontecimiento, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, llega y destruye Jerusalén.
y se lleva a los cautivos a Babilonia. Usted recordará que se lleva a los mejorcitos, se lleva a toda la gente y deja solamente los pobres y los ancianos solamente quedan ahí. Y Jeremías, que era un profeta que vivió precisamente durante ese tiempo, él elige quedarse. Cuando le dicen, no, venite con nosotros, no, yo me quedo. Y Jeremías se queda y escribe Lamentaciones. Y cuando uno lee Lamentaciones, verdaderamente la lee y lamenta. Dice, ¿cómo puede ser que la ciudad haya sido destruida de esa forma por los babilonios? Bien, otros autores bíblicos indican que Edom fue cómplice del ataque babilónico en el 586, Salmo 137, Jeremías 49, Lamentaciones 4, Ezequiel 25. Ustedes ven que estamos leyendo a Abdías en el contexto de la Biblia completa. ¿Dónde más se habla de la Biblia de Edom? ¿En qué otra parte? Y lo relacionamos con Abdías. Bueno, acá estamos leyendo Abdías en el contexto de la Biblia. Entonces, buscamos el contexto histórico del personaje, quién es Abdías, quién es Edom, tratamos de buscar la fecha para ubicarnos. Ok, Abdías tiene que haber vivido más o menos en el siglo VI antes de Cristo, es contemporáneo con qué profeta, qué es lo que va a decir en su profecía. Todo esto nos ayuda a otra vez, a que tenga relación Abdías, tenga relación con el texto, pero con la historia de vida de un pueblo que se llama Israel, que es el pueblo de Dios. Antes de seguir, ¿qué tipo de mensaje trae Abdías? La pregunta que nos hacemos, vamos al texto y de una vez decimos de juicio, por supuesto. Abdías va a traer un mensaje de juicio para Edom. Y para Jerusalén, bueno, o para los judíos o para los israelitas, ¿qué mensaje es? Bueno, es un mensaje de que Dios va a hacer justicia. Edom, ¿quién es Edom? Bueno, ya estamos metiéndonos un poquito más en terreno de quién es Edom, de dónde sale Edom. Edom, ustedes saben, es el pueblo que desciende de Esaú. Esaú es el hermano de Jacob, recuerdan, ¿verdad? De Jacob viene Israel. Dios le cambia el nombre a Jacob y viene Israel. Y Esaú, que es el hermano, es entonces el descendiente de Edom. Por lo tanto, acá lo que tenemos es la historia de dos naciones hermanas, de dos hermanos que nacen peleando y no solo nacen peleando desde el vientre de la madre, sino que aún van a seguir peleando luego cuando se transforman en naciones. Y acá vamos a ver el desenlace, entonces, en esta profecía de Abdías. Miren qué maravilloso Abdías, que él nos va a llevar al desenlace de lo que empezó allá en el vientre de una madre con dos hermanos peleándose entre ellos. Abdías nos va a traer el desenlace de lo que va a suceder con esto. Para verlo en el mapa, buscamos un mapa y vemos, bueno, ¿dónde está Edom? Y bueno, cuando Jacob regresó de Mesopotamia y se instaló en esta región, entonces su hermano se fue para esta región de acá abajo de Seir y ahí entonces se estableció y ahí desarrolla entonces lo que es el pueblo. Para verlos de otra manera, vemos entonces acá el reino dividido, el reino de Israel, el reino de Judá y acá el reino de Edom en los tiempos de Abdías. Jerusalén va a ser atacada por los babilonios están por acá arriba del imperio asirio, va a atacar, va a destruir Jerusalén, y los edomitas van a estar viendo lo que sucede con Jerusalén, van a estar viendo la destrucción de Jerusalén, van a participar en la destrucción de Jerusalén y no van a hacer absolutamente nada por sus hermanos. Todo lo contrario, se van a reír, van a gozar del mal de su hermano. Y esto es lo que le cae mal a Dios. Para traer la memoria, entonces, tenemos que ir a estos pasajes. Esto es estudio bíblico, no hay nada fuera de lo común, esto es estudio bíblico. Vemos que la enemistad entre los edomitas arranca en Génesis 25 con estos dos hermanos,
Pero luego esa enemistad sigue en Números, en 1 Samuel, en 1 Reyes, la vemos también reflejada en la profecía de Ezequiel 35, y también la vimos en Salmo 37, 137:7. Hay una enemistad de años. Este mensaje de Abdías no es propio de Abdías, la misma profecía con otros, algunos tipos de arreglos o matices distintos, se encuentra en Isaías, en Jeremías, en Lamentaciones, en Ezequiel, en Joel, en Amós, en Malaquía. Entonces, otra vez, buscando una concordancia, vamos entonces y estudiamos Edom y podemos entonces encontrar los pasajes, leemos cada uno de estos pasajes, hallamos las diferencias, las similitudes, y de ahí entonces tenemos mucho para ir estudiando otra vez con nuestros universitarios, con nuestros jóvenes universitarios. La historia de dos hermanos que se enemistaron desde antes de nacer, que luego llegan a ser pueblos, naciones, y aún luego siendo naciones, la enemistad sigue, y esa enemistad causa tanto daño entre ellos, pero en particular al pueblo de Dios, y Dios decide a través de esta profecía que viene en boca de Abdías y en boca de estos otros profetas, decide destruir a Edom, poner fin a esta enemistad real, concreta, contextual. No es fantasía, es real. Y esto nos lleva a meditar entonces, y posiblemente podemos hacer nosotros un parate acá con nuestros jóvenes universitarios o nuestros profesionales y ver, bueno, ¿qué dice Dios acerca de nuestras relaciones interpersonales? ¿Podemos nosotros vivir una vida peleados con nuestros hermanos de la sangre o con familiares? ¿Podemos nosotros gozarnos de que a nuestros familiares o hermanos les vaya mal? Por más que nos hayan hecho daño, ¿podemos vivir así? ¿Agrada eso a Dios? ¿Traerá bendición a nosotros relaciones interpersonales desgastadas, rotas? ¿Pero qué de las relaciones internacionales rotas? ¿Qué de la relación, por ejemplo, Argentina-Chile, Argentina-Uruguay, Argentina-Paraguay, Argentina-Bolivia? Me acuerdo la primera vez que enseñé Abdías con universitarios, estaba todo el tema de las pasteras con Uruguay, ya hace unos cuantos años. Le llevé a los estudiantes que estábamos, les llevé recortes de diarios, estuve varias semanas recolectando recortes de diarios, de distintos diarios de Argentina y algunos en red que estaban de Uruguay, y los puse a leer a ver qué es lo que decía la prensa sobre esto y que ellos entonces pudieran tomar alguna decisión. Y algunos se ponían como violentos, ¿no? Tratando de defender los intereses de la nación, los intereses de... Y bueno, ¿y qué hacemos? Hoy podríamos, por ejemplo, poner a leer lo que Chile está reclamando de la plataforma continental, por ejemplo, ¿no? Podríamos llegar a ese punto, es decir, leamos, veamos qué hacemos, cómo trabajamos estos aspectos. Pero seguimos y encontramos cuál es el pecado de Edom, verso 10 al 14 claramente, y es un hermoso texto, el de Abdías, porque dice, mire el verso 10 de Abdías, por la injuria a tu hermano Jacob. En otra versión dice, por la violencia hecha contra tu hermano. Miren, fíjese cómo Dios dice exactamente allí la palabra hermano. Son hermanos. Por la violencia hecha a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. No hay vuelta atrás de eso. Dice el verso 11, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, el ejército de Israel, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú eras también uno de ellos, porque no hiciste nada, porque fuiste indiferente ante la violencia que hicieron contra tu hermano. Verso 12,
No debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de la desgracia de tu hermano. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. No debiste haberte jactado, alegrado en el día de su angustia. Verso 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. No debiste haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Verso 14, no debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que ellos dejaban con vida. No debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. ¡Wow! No debiste haber participado en la destrucción de tu hermano, aunque estaban enemistados. No debiste haber mirado para otro lado. No debiste haber sido indiferente ante el dolor de tu vecino, de tu compañero, de tu hermano carnal, de tu tío, de tu madre, de tu padre, de tu abuelo, de tu abuela, de tu hermano en Cristo. No debiste. Leer este verso 10 al verso 14 en distintas versiones de la Biblia es que es como que Dios le está viendo lo que ellos están haciendo y ahora le dice, no debiste haber hecho esto, Edom, con tu hermano. Y es imposible leerlo sin que a uno se le ponga la carne de gallina, sin que se le paren los pelos de los brazos. Porque en alguna ocasión todos nosotros también hemos sido indiferentes ante el dolor de aquel que está cerca nuestro. La raíz de todo pecado de Edom se creía arrogante, era soberbio, porque como vivía, ahí está la topografía, como vivía en un territorio muy elevado, con este tipo de territorio que les puse ahí en la imagen. Entonces, claro, ¿quién en aquel tiempo no había aviones? ¿Cómo le iban a tirar municiones ahí? Había que subir. Y cuando los ejércitos querían subir para llegar a Edom, lo que hacían era, obviamente, el ejército edomita, lo que hacía era, bueno, los cascoteaban. Entonces, estaban arrogantes, nadie nos va a tocar porque hay una defensa natural del pueblo. Esto nos ayuda a entender la topografía del lugar. Edom era arrogante porque tenía muchos sabios, y eso lo dice en otros pasajes de la Biblia. Había gente sabia entre sus habitantes. Se volvió arrogante porque confiaba en su poderío militar, no barcos y aviones, sino un poderío militar, otra vez ayudado por la topografía donde estaban ubicados. Para meditar nos ayuda a pensar en quién nosotros ponemos nuestra confianza. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice otros pasajes de la Biblia sobre la confianza en cosas vacías que no necesariamente vienen de Dios? Sigo porque ya estoy con tiempo. ¿Cuál es el fin de Edom? El fin de Edom lo dice en el verso 5, el verso 6. También lo dice en el verso 18. Dice, la casa de Jacob, que es lo mismo que decir Israel, la casa de Jacob, tu hermano, será fuego, y la casa de José será la llama, y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho, serán destruidos por completo. Serán destruidos por completo, serán traicionados por sus propios aliados, los ejércitos aliados, y van a ser consumidos. Mirando los libros de la historia, vemos que esto sucedió. Los edomitas fueron saqueados por los ejércitos de los caldeos en la primera parte del siglo VI, siglo V, es decir, muy cerca de la profecía de Abdías. Los nabateos atacaron a los edomitas, echándolos fuera de sus fortalezas en las montañas del monte de Seir hasta el desierto de Negev al oeste.
Los pocos habitantes que quedaron en tierra de Edom fueron absorbidos por los árabes nabateos, que son ampliamente conocidos como los escultores de la ciudad de Petra. Los edomitas expulsados se asentaron en Idumea, al lado oeste del Mar Muerto y parte del sur del territorio de Judá. Los macabeos, especialmente Juan Hircano, en el año 120, conquistó a los edomitas y les forzó a llegar a ser judíos. Es decir, el pueblo edomita desapareció. No hay rastros de que existan pueblos provenientes de Edom. Si hoy nosotros estudiamos la historia de los pueblos, vamos a ver que Israel sigue estando, pero los edomitas desaparecieron. Y acá es donde está entonces el mensaje principal de este libro, ¿no? El propósito es decirle a los judíos o a los israelitas que fueron llevados cautivos a Babilonia, mientras veían que sus hermanos se reían del infortunio de ellos, Dios le dice, tranquilos muchachos, porque Edom no va a ocupar la tierra de ustedes. De hecho, Edom va a ser destruida y ustedes van a ser llevados nuevamente a la tierra que yo les he prometido. Cumplimiento de la profecía, enseñanza de la profecía, era asegurar a los judíos en el tiempo que fueron llevados cautivos a Babilonia en el año 586, que Jehová o que el Señor no iba a permitir que los edomitas codiciosos ocupasen la tierra. El Señor prometió que la tierra de Judá volvería a ser de Israel y esta sería restaurada como nación en aquella tierra después de 70 años. ¿Cómo hacemos el salto a la enseñanza de nuestros días, de toda esta enseñanza de Abdías? Bueno, es posible extraer enseñanzas individuales, pero también nacionales. Saquemos algunas. Dios hará justicia sobre las naciones que son víctimas de atropellos por parte de naciones más poderosas. Sí, eso es lo que nos enseña la profecía de Abdías. Dios hará justicia sobre los que han sido maltratados, los refugiados, los violentados. Toda práctica de injusticia no quedará impune delante de Dios. Imagínense estudiar este pasaje y entenderlo con jóvenes que han tenido que dejar su propio país, que han tenido que dejar por situación de los gobernantes, han tenido que marcharse. Dios hará justicia. Dios juzga sobre las relaciones internacionales, como así también entre las relaciones interpersonales. Lo que nosotros a veces vemos que dice, ¿cómo es posible? Dios pasa por alto eso. Tranquilo, tiempo al tiempo, Dios hará justicia. La deslealtad entre hermanos es juzgada por Dios, por lo tanto debemos evitarla. La indiferencia es un tipo de deslealtad. Debemos desterrar nuestra indiferencia ante el sufrimiento del hermano, el hermano de sangre, el hermano en Cristo, o el hermano de nación, o el hermano regional. Ante los atropellos que hay en países y otros países salen a defensa de esos atropellos, ¿está bien? Por supuesto que no está bien. Por ejemplo, yo a un lugar que jamás podría ir de vacaciones, jamás, es a Cuba. Nunca se me ocurriría ir a Cuba de vacaciones, porque conozco la Cuba desde adentro, de hermanos en Cristo que comen una sola vez al día. Jamás podría, aunque tiene lugares muy lindos, pero jamás podría ir de vacaciones a un lugar así. La indiferencia es un tipo de deslealtad hacia el hermano que está en un momento de sufrimiento. La soberbia individual o nacional es un pecado detestable ante Dios. Cuando nosotros nos creemos mejor que el otro, porque el otro viene de una región distinta a la mía, o de un pueblo distinto al mío, o de una nación distinta a la mía. Ah, este es tal, este es tal, este es otro. Cuidado, eso es soberbia.
Y esa soberbia nos lleva a un tipo de violencia que en algunos casos esa violencia es la indiferencia. O hacer acepción de personas también es violencia. Y Dios está precisamente viendo, no debiste haber hecho esto, no debiste haber hecho aquello. Dios es justo y no pasará por alto la injusticia. A su tiempo y a su modo hará justicia, porque Dios cumple su promesa a su pueblo. Para meditar, podríamos meditar en Gálatas 6, 9 al 10, Santiago 5, 7 al 9. Podríamos meditar en esos pasajes con los estudiantes universitarios. Pararnos en algunas visiones teológicas, como lo que significa el día del Señor, día de la intervención de Dios en la historia para aplicar juicio, y pensar juntos qué significa para nuestra vida, por ejemplo, el verso 21 de Abdías, donde dice claramente que el Señor reina. Dice, y el reino será del Señor. ¿Qué significa que el Señor reina? Para mi vida, para nuestra nación, para el mundo. Este es, bueno, un ejercicio de estudiar Abdías, tratando de meternos en el contexto del personaje y del libro, del texto, pero sin perder de vista nuestro propio contexto. Nuestro propio contexto. Y cuando nosotros traemos la enseñanza en su propio contexto, abonado, enriquecido con su propio contexto, mire, la palabra tiene un impacto en la vida de quien la escucha, en aquel que está escuchando la lectura de la palabra, cuando le ponemos en el contexto en el que se da. Y cuando traemos eso y pensamos en nuestro presente, en los miles de refugiados, hoy en Irak, hoy por causa de el regreso de los talibanes, la indiferencia de los gobiernos que pudiendo hacer algo no lo hacen, la indiferencia de los gobiernos que teniendo poderío militar y económico para hacer algo y detener la tragedia humana, no lo hacen. Los gobiernos, las naciones o los pueblos o las familias o las iglesias que pudiendo de alguna manera recibir a los desplazados que vienen, por ejemplo, de Venezuela o de otros países, los rechazamos, les ponemos etiquetas, nombres. Esto tiene aplicación. Abdías tiene mucho para decirnos en este tiempo. No significa necesariamente, no vamos a sacar una profecía que así como Dios destruyó a Edom, va a destruir a Argentina. No, esperamos que no, otra vez, porque leyéndolo en el todo de la Biblia, con el Nuevo Testamento y demás, entendemos que Dios es tardo en la ira, grande en misericordia, quiere que toda la nación le conozca, que todo el pueblo venga al arrepentimiento, pero que sí, Dios, por supuesto, que no hace la vista, no mira para otro lado, sino que Dios en su momento va a traer justicia sobre los que violentan a los más débiles, y los que participan en eso, no le quepa ni la menor duda. En este tiempo o en el día del Señor del cual habla Abdías. En ese día del Señor, en el día en el que el Señor vendrá como Señor Dios justo, y entonces juzgará a las naciones injustas y también a los habitantes injustos, y que no solo han practicado la violencia, sino también se han mantenido indiferentes ante la violencia. Bueno, este es un ejercicio nada más, Abdías. Lamento que me pasé unos minutos.
Pero reitero, para aquellos que piensan que la Biblia es aburrida o que no tiene impacto para nuestro tiempo, sin duda es producto de una, como lo digo al final, una cobarde holgazanería. Les animo a estudiar la Biblia junto con los universitarios y profesionales. Les animo para que puedan descubrir las valiosas riquezas que hay en ella. Gracias por el tiempo extra que me dieron.